Bueno, pues vamos a dar inicio a la predicación de hoy. Hoy estaremos hablando acerca de Hechos capítulo 5. ¿Os acordáis? Habíamos visto Hechos capítulo 4, donde también, Pedro y Juan tuvieron que pasar por una prueba, pero fueron valientes, se enfrentaron a las autoridades por el nombre de Jesús y les dijeron que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro. Y hoy vamos a ver qué pasó a continuación, una vez que empieza y continúa el desarrollo de la primera iglesia. Dale, por favor. Nos encontramos de repente con un panorama de castigo. ¿Qué clase de castigo? Vamos a verlo. Comenzamos Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que ellos estaban, toda la iglesia, como habíamos visto la otra vez que prediqué, habíamos visto que ellos estaban vendiendo sus propiedades, estaban trayendo todo a los pies de los apóstoles. No por obligación ni porque se les mandase, sino porque ellos, de su generosidad, querían hacerlo y traían todo a los pies de los apóstoles. En medio de todo esto, pues tenemos esa historia de un matrimonio que vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. O sea que hicieron un poco exteriormente lo mismo. Pero ¿qué pasó? Pues que vendieron por cierto precio, pero solo trajeron una parte de ese precio. Vamos a ver qué pasó. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Dicho sea de paso, ahí tenemos una declaración de la deidad del Espíritu Santo, que acaba de decir, versículo 3, mentir al Espíritu Santo, y versículo 4, mentir a Dios. Pero, ¿qué sucedió entonces en esta historia? Ellos no tenían la obligación de vender ni de entregar la totalidad del dinero a los apóstoles. El pecado de Ananías era el mentir acerca del dinero. Y le preguntan, ¿lo has vendido por tanto? Por ejemplo, ¿lo has vendido por 100.000? Sí, lo he vendido por 100.000. Y la realidad es que lo vendió por 150 o por 200.000. Entonces, era mentira delante de Dios, porque decían que lo vendieron por ese dinero y no era por ese. Se confabularon en mentir delante de Dios, haciendo como que eran igual que los otros cristianos que lo dieron todo y vendieron todo y lo trajeron a los pies de los apóstoles. Obligatorio no era, pero mintieron a Dios. Cosa terrible. Entonces, Pedro afirma aquí la deidad del Espíritu Santo, que para propósitos trinitarios ese pasaje es bastante importante. Vamos a continuar. ¿Qué sucedió más? Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, ¿qué sucedió? Cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo, le dieron sepultura. ¡Wow! ¿Qué ha pasado aquí? Ananías cayó y expiró. La severidad del castigo sirve como ejemplo y admonición para la iglesia. Tenemos, por ejemplo, un caso de castigo de este tipo, pero era un castigo infligido a través de personas, en Josué capítulo 7, el pecado de Acán, ¿sí?
se le dijo lo que no tenía que hacer y hizo lo opuesto, y al final pues tuvo que ser castigado con toda su casa. Posteriormente, Pedro expresó que el juicio divino comienza por la casa de Dios. Primera de Pedro 4:17. El juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Primero Dios limpia lo de su casa, luego juzgará el resto del mundo. Ahora, tenemos que entender qué está pasando aquí. Ellos están delante de un Dios santo, al igual que tú y que yo. Y lo que hacemos lo tenemos que hacer con integridad. ¿Vale? Con Dios no valen esas cosas. Si tú dices, lo he hecho así, tiene que ser así. ¿Qué estamos viendo aquí? En primera carta a los Corintios, capítulo 11, se nos habla de la cena del Señor, como todos sabemos. Y una de las cosas que se nos dice es que hay una forma de tomar la cena del Señor de manera indigna, de manera inapropiada, incorrecta. Y eso es cuando tú sabes que has hecho algo mal. En el caso histórico particular de Primera de Corintios, era que ellos no esperaban a los hermanos pobres y se lo comían todo en esas comidas que tenían de cristianos. No se esperaban, se lo comían todo, y por eso estaban comiendo la cena del Señor indignamente, porque no era en amor. Y el principio básico del cristianismo, en la misma carta a los Corintios, es el amor. Bueno, pero hay otras formas de tomar la cena del Señor indignamente. No es solo cuando, pues, comes y no llegan otros, ¿no? Sino hay otras muchas maneras de pecar y vivir de una manera no íntegra. Por lo tanto, estamos frente a un caso de este tipo. Y mirad lo que dice a continuación. Pablo dice que por esto algunos de vosotros estáis enfermos, debilitados, y algunos duermen. Dormir en el lenguaje cristiano es morir, porque bueno, un día resucitarás. Y dice, para que no seáis condenados con el mundo. Entonces Dios prefiere que tú pases una enfermedad, un debilitamiento o incluso pierdas la vida antes que tener que juzgarte como un apóstata y te saca de este mundo. Ahí tenemos un par de personas que cayeron y expiraron, que mintieron. Podríamos interpretarlo como que eran cristianos y se les ocurrió, por obra del diablo, llegar a hacer una cosa así. No es un pecado constante, fue algo planificado, pero se hizo así. Pero existe otra interpretación, podríamos decir que Ananías y Zafira no tenían el Espíritu Santo en su corazón y lo hicieron como un atrevimiento de personas que van a la iglesia, pero que no son la iglesia. También es una posible interpretación, pero es consistente con 1 Corintios 11. Hay cristianos que pueden morir disciplinariamente para que no vaya todavía peor. ¿Sabes? Dios puede tener razones moralmente suficientes para permitir el mal, pero cuando no hay tales razones moralmente suficientes, pues no lo permite y sencillamente se corta. El mal se corta. Entonces, tenemos claro esto, que es un ejemplo de castigo. No leemos de que eso sucediera a menudo, sí que puede suceder hoy, pero no leemos que suceda a menudo. Pero tenemos que entender cuál es el fin de ese castigo. Todos los castigos divinos son retributivos. ¿Por qué? Porque la persona se lo merece. Pero también pueden ser disuasorios. Es decir, tú, aunque te merezcas un castigo, no siempre recibes el castigo en el acto. A veces lo recibes más tarde o a veces en el infierno, ¿no? Pero si Dios quiere ejecutar el castigo durante tu vida, pues lo ejecuta. Será un castigo parcial, después el infierno, supongamos, si no eres creyente, y si eres creyente en Cristo, pues recibes cierta disciplina en esta vida y puede funcionar también, al igual que con el no creyente, de manera disuasoria. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué ha pasado en el versículo 5? Cayó y expiró y vino, ¿qué?
un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que una vez que sucede esto, que la persona, la comunidad sobre la que vino el temor, no haga lo que ellos hicieron y no se les ocurra hacer algo parecido tampoco. ¿Sí? Es un castigo disuasorio, que te para, que te hace pensar, dices, wow, si esto ha pasado, yo no quiero pasar por esto y no quiero que otros pasen por esto, de manera que te frenas frente al pecado. El temor de Dios es el principio de la sabiduría y el temor de Dios es aborrecer el mal. ¿Sí? Aborrecer el mal. Bueno, pues vamos a ver qué más sucedió. Dale, por favor. Versículo 7. Después de un lapso como de 3 horas, imaginaos, pasan 3 horas, llega del trabajo Zafira, entró su mujer no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó, dime, ¿vendisteis el terreno en tanto? Y ella dijo, sí, ese fue el precio. ¿Dale? Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta, y te sacarán también a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Para que veamos lo serio que es esto. Un matrimonio que se confabuló en mentir. Nos ha quedado claro que podían no haber vendido nada. Nos ha quedado claro que podían haber vendido y que podían haber traído una parte y haber dicho hemos traído la mitad, por ejemplo. Pero no, es que han dicho hemos vendido por tanto y no era por tanto. Nos han mentido. Y para que aprendamos, para que la iglesia aprenda a no mentir delante de Dios, sucede un castigo disciplinario absoluto. Para que aprendamos. Continuamos. Y vino otra vez, versículo 5 y ahora el versículo 11, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas, por ejemplo, sobre ti. Porque tú supiste estas cosas. ¿Sí? Ahora tú escuchas esto, tú lees esto y aprendes a no pecar delante del Señor. Principio de la sabiduría. Continuamos. Y ahora viene un pasaje sobre muchas señales y prodigios. Después de este incidente que nos muestra, ¿sí?, la seriedad del pecado delante de Dios. Ahora mismo estamos leyendo con Valeria Números y nos estamos dando cuenta de ese tipo de cosas. Cuando una persona se pasa y murmura y se atreve a hacer ciertas cosas, viene la muerte. Dios dice, se encendió la ira, se encendió el fuego y quería consumir a todo el pueblo, porque estaban murmurando. Y Moisés, no, por favor, Señor, no. Pero él quería consumir a todo el pueblo. Eso es lo que pasa, es el mismo Dios y el mismo patrón. Dios castiga, Dios disciplina. Y Dios está airado cuando hacemos el mal. Pero en el caso de sus hijos, todos nuestros pecados están pagados en la cruz, donde Cristo llevó la ira. Y Dios no escatimó a su propio Hijo. En el caso del mundo, de los que no están cubiertos por el pacto, por la sangre de Cristo, les llega la ira de Dios tarde o temprano. Muchas señales y prodigios, versículo 12, por manos de los apóstoles se realizaban muchas señales. Por eso que decimos que son los hechos del Espíritu Santo, porque es por mano de los apóstoles, pero no son los apóstoles los que lo realizan. Por manos de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón, el hecho de que este era el lugar donde los apóstoles enseñaban y realizaban milagros, explica la hostilidad del sumo sacerdote y de sus asociados. Era una hilera de columnas a lo largo del lado oriental
del atrio, es decir, del patio del templo. Probablemente Jesús enseñó ahí y los creyentes se acostumbraban a reunirse en ese lugar. Entonces, prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes, ¿dónde? En el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás, es decir, de los no creyentes, se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo, ¿qué pasó? El pueblo los tenía en gran estima. O sea, no te acercas, todos que creen que Jesús es el Mesías, pero viven de manera ejemplar y son creyentes y todo. Y entonces el pueblo los tenía en gran estima porque veían congruencia entre lo que ellos pensaban y lo que ellos hacían, entre lo que ellos creían y lo que ellos practicaban. Veían congruencia. El pueblo los tenía en gran estima, aunque no se juntaban muchos, ¿no?, con ellos. ¿Qué más? Y más creyentes en el Señor Jesucristo, ¿no? Multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. O sea, como indica aquí, multitud de hombres y de mujeres es la primera mención de recepción de mujeres en la iglesia. Las mujeres fueron parte de la comunidad cristiana y por el testimonio de ellas se ganaron otras personas para el Señor. El crecimiento total de creyentes fue tan rápido que Lucas ya no da el número de creyentes. El Pentecostés fueron 3.000. Después, en Hechos capítulo 3, 4, nos habla de un número de 5.000. Ya son 8.000 creyentes en Jerusalén, hace 2.000 años. Y a esto se le suma un número tan grande que ya Lucas deja de contar. Entonces, el crecimiento total de creyentes fue tan rápido que Lucas ya no da números de creyentes. A tal punto que aún sacaban, o sea, tanto creció que aún sacaban los enfermos a las calles. Imaginaos esto por un momento aquí en Logroño, o en un pueblo de La Rioja. Imaginaos que la gente esté sacando a todos sus enfermos a la calle. ¿Os imagináis? Sacaban a sus enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. Después la Escritura nos cuenta que lo mismo pasaba con Pablo, que hasta con la ropa de él la gente se curaba. A tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. Imaginaos el poder de Dios desplegado a través de sus elegidos apóstoles para decir a todos el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesucristo, del Mesías pretendido, muerto y crucificado, pero resucitado, es confirmado a través de estos hechos, de que no es solo pretendido, sino es realmente el Mesías. Y las señales corroboran, confirman en la historia, el relato. 16. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén, ¿qué hacían? Acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Lo mismo que en el ministerio de Jesús, Mateo capítulo 8. Todos venían a Jesús y todos eran sanados. Y así se cumplía la palabra de que Él llevó nuestras enfermedades. Nos dijo Mateo, sufrió nuestros dolores. Para que se cumpliese lo dicho, tenía que suceder esto, hermanos. Y los milagros, las liberaciones, son evidencias de la verdad del mensaje que se proclama. Y cuanto más, hermanos, cuanto más en sociedades que nunca han tenido el cristianismo. ¿Dónde suceden estas cosas normalmente más? ¿Dónde abundan más? En la iglesia primitiva y a partir de ahí en aquellos sitios donde
el cristianismo no ha sido predicado históricamente. Es donde más manifestaciones se dan de liberaciones, de sanidades, porque estas personas necesitan esto no para creer, sino para que se les corrobore el mensaje del Evangelio, la veracidad de dicho mensaje. En cambio, en nuestra sociedad no sucede tanto, ¿no? No lo vemos en el día a día, que pase, no sé, el hermano Juanjo y se curen todas las personas que nos pedían oración, o que pase yo y pase... No, no sucede, aunque tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues parece que esto está dirigido específicamente a nivel masivo a aquellas personas que no han sido evangelizadas como sociedad en algún momento. Continuamos. En la cárcel y libres, otra vez. 17. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él. Pensadlo un momento. Se ve todo lo que se está viendo y el sumo sacerdote se levanta y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. ¿Vale? Vamos a tratar sobre los saduceos. Ya dijimos cuando comentamos el capítulo 1, versículo 4, que se trata de un grupo aristocrático y poderoso que pertenecía a una de las sectas judías, sectas en el sentido de partidos religiosos, no en el sentido peyorativo. Negaban la existencia de ángeles y espíritus y aceptaban solo el Pentateuco como escritura sagrada. En tiempos de Jesús estaban encargados del cuidado del templo y el sumo sacerdote siempre era saduceo. Era algo político, no era algo de convención. Eran familias, cosas que se habían heredado. Ya no era según la ley de Moisés todo como tenía que ser, ¿no? Entonces, en tiempos de Jesús estaban encargados del cuidado del templo y el sumo sacerdote siempre era saduceo. ¿Vale? Continuamos. Entonces, eran los más humanistas, los más escépticos, los que solamente creían en la ley pero no creían en los profetas. ¿Pero qué pasó? Pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo. Entonces tenemos que los echaron en una cárcel pública. Imaginaos la situación. Se llevan a los apóstoles, los echan en una cárcel pública, pero por la noche un ángel del Señor abre las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id y puestos de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. Hay tiempos en los que Dios te va a rescatar, como a Sadrach, Mesach y Abednego, en la historia de Daniel. Hay tiempos en los que no lo va a hacer, porque toca ser mártir, toca sufrir por Cristo. En ese momento, Dios ha permitido que los encarcelen, pero para que, por su misericordia, para que ellos vean el poder de Dios y que ellos son de verdad de Dios, permitió que los metan en la cárcel y que un ángel los saque de la cárcel, para que ellos se den cuenta, una vez más, de que Dios estaba con ellos. Y que aquel que podría tener una excusa, pues ahora ya no tenga ni esa excusa. A mí me gustaría comentar aquí el 5:20, todo el mensaje de esta vida de la que habla el ángel. La palabra vida indica el mensaje de salvación en Cristo. El mensaje incluye la encarnación de Jesús, su ministerio terrenal, su muerte expiatoria y su resurrección. Y a propósito del 5:20, literalmente se puede traducir como continuad hablando. Cuando les dice id y puestos en pie en el templo, hablad, o continuad hablando, porque ellos ya estaban hablando. Continuad lo que estáis haciendo. El ángel los saca, continuad lo que estáis haciendo. Dios podría valerse de ángeles para proclamar el mensaje del Evangelio, pero ha querido que nosotros, hombres y mujeres hechos a imagen y semejanza de Dios, reflejemos a Dios en nuestra vida y seamos representantes de Dios para un mundo que nos necesita. Entonces,
¿Continuamos? Y dice el versículo 21, habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban, o sea que obedecieron lo que el ángel les dijo. Cuando llegaron el sumo sacerdote, el escéptico, ¿no? Y los que estaban con él, acordaos de que ellos no creían en los ángeles, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran. Comento esto. Todo el senado, es decir, el Sanedrín completo, gobernantes, ancianos, escribas, que constituían el Sanedrín, el cuerpo gobernante del judaísmo formado por 70 personas, más el sumo sacerdote. Los gobernantes eran de la familia del sumo sacerdote y eran saduceos. Los ancianos eran hombres prominentes en la comunidad religiosa y eran originalmente las cabezas de las tribus y familias, por ejemplo en Números 7:2. Y los escribas eran maestros de la ley y usualmente eran fariseos, es decir, los que sí creían en el resto del Antiguo Testamento y en lo sobrenatural. En eso. ¿Y qué pasa? Entonces, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, a todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran. Dale al siguiente. Pero los alguaciles, que eran como los guardias del templo, que fueron, no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues e informaron. ¿Qué ha pasado? Diciendo, encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. ¿Qué testimonio para esos alguaciles que vigilaban en el templo? ¿Qué testimonio? Continuamos. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellos, pensando en qué terminaría aquello. ¿En qué va a venir a parar todo esto? Esto es misterioso, ¿no? Pero alguien se presentó y les informó. Mirad, los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Imagínate, ¿no? La escena. Vienen unos guardias, dicen que todo está cerrado con seguridad, estos se quedan perplejos y de repente viene alguien, oye, que están ahí en el templo enseñando. Mirad, los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. O sea, que era la voluntad del Padre. Continuamos. Entonces el capitán fue con los alguaciles y los trajo, ¿cómo? Sin violencia, porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Imagínate, ¿no? Después de todo eso, y con el buen testimonio que tenían los apóstoles, que todo el mundo los admiraba de cómo ellos vivían, si los cogían por fuerza, el pueblo podría considerar que los herejes sois vosotros. Y pues iban a coger las piedras y apedrear a los guardias, a los alguaciles. Tenían miedo, las autoridades tenían miedo de que el pueblo, que estaba de parte de Jesús y de parte de los apóstoles, y consideraban que eran hombres de Dios, que eran hombres ejemplares, pues podrían apedrearlos. O sea que si los de seguridad se temían esto, y las autoridades se temían esto, era una posibilidad muy real, muy factible, que eso sucediera. Así que los trajeron sin violencia. ¿Qué más? Versículo 27. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio, o sea, el Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo, os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. ¿Os acordáis en el capítulo 4? Y aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre.
demasiado tarde, porque el sumo sacerdote ya había dicho en el juicio de Jesús delante de Pilato: sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Que la sangre, la culpa ya estaba sobre ellos. Pero ahora les molesta, claro. Habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Porque decían que las autoridades se encargaron de conseguir la ejecución a través de Pilato. Pero que eso era el plan de Dios. Ellos siempre lo añadían. Continuamos. Más respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Dónde está el límite de la obediencia a las autoridades civiles? Cuando la autoridad civil te dice: haz algo en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios, contra lo que tú tienes muy claro que eso es sagrado, ese es el terreno que no se puede cruzar, pues ahí es donde tienes que ir en contra. Ahí tienes el principio, que ya está repetido por segunda vez en los Hechos. En el capítulo anterior, una vez: juzgad vosotros mismos si es justo obedeceros a vosotros antes que a Dios. Y aquí, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero Dios les dijo: y haced discípulos a todas las naciones. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros, se lo reitera, habéis matado, colgándole en una cruz, en un madero. Y fijaos aquí, un comentarista dice: el uso del pronombre este en el versículo 28, este hombre, enfatiza que el sumo sacerdote evitaba a toda costa pronunciar el nombre de Jesús. Continuamos. Entonces, lo han colgado en la cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador. Príncipe, ¿vale? ¿Qué quiere decir príncipe? Pues como un líder, un principal. A este Dios se exaltó, ¿vale? El mundo lo humilló hasta el suelo, hasta la muerte más vergonzosa, pero Dios lo exaltó. Acordaos del dicho de Jesús en Mateo 23: el que se exalta a sí mismo será humillado, pero el que se humille a sí mismo será exaltado. Y eso siempre se repite. José fue humillado, Dios lo ha exaltado y estaba a la diestra de Faraón. Jesús fue humillado hasta lo sumo y fue exaltado hasta lo sumo a la diestra de Dios. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador. ¿Salvador qué quiere decir? Redentor integral. De todo tu ser. Espíritu, que te da vida cuando te arrepientes y crees, porque regenera tu espíritu y de repente tienes vida eterna. Alma, te va transformando, te va santificando una vez que ha dado vida a tu espíritu cuando te arrepentiste y te convertiste. Y cuerpo, porque te va a resucitar al final de la historia. Entonces, es un redentor integral. Y salvación, sotería, significa esto. Es sanidad, es salvación, es redención, es liberación. Lo que tú necesitas es a Jesucristo, porque Él es el Salvador integral de tu vida. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. O sea, es misericordia de Dios el que Israel se pueda arrepentir y le concede a través de Jesús, el príncipe y salvador, el perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Nosotros, testigos. Y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Vosotros no le obedecéis, pero Dios ha dado el Espíritu Santo a los que le obedecen. O sea, los líderes no obedecían al Espíritu Santo. Pero los que se arrepentían y se convertían a Jesucristo, obedecían a Dios. Y ellos tenían el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Y vamos a ver a continuación qué sucede.
Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos. Y quisieron o querían matarlos. ¿Vale? Ya no estaban frente al público, estaban en un contexto de Sanedrín y querían matarlos. Evidentemente se sintieron ofendidos. ¿Qué más? Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, ¿os acordáis el maestro de Saulo de Tarso? Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio, era uno de los 70, y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Y les dijo al concilio: varones de Israel, tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres. Tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres. Según el Talmud, Gamaliel era nieto del famoso rabino Hillel, y Pablo traza su propia preparación rabínica a Gamaliel, en el propio capítulo 22:3 de Hechos. Y este dice: tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres. Mucho cuidadito. ¿Por qué? Siguiente. Porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él, y fue muerto, y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea, que era el fundador de la orden de los celotes. Los celotes eran los que querían destruir a los romanos y reconquistar Israel para Dios. Eran celosos, eran celotes, como Simón el celote, de los discípulos de Jesús, que había sido celote. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció y todos los que lo seguían se dispersaron. Siguiente. Por lo tanto, en este caso os digo, recomendación sabia, hermano. Os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz. Fijaos, Dios utilizó un ángel para sacar a Pedro y a Juan, y ahora que los quieren otra vez matar o encarcelar, ahora Dios envía a Gamaliel, una persona farisea con las ideas bastante claras en cuanto a teología, y Gamaliel dice: oye, no se nos dice que Gamaliel se hubiese hecho cristiano, pero era un hombre de sentido común. O sea, si esto proviene de Dios, tú no vas a poder pararlo. Y estarás luchando en contra de Dios. Así que déjalos en paz y a ver qué pasa, como ha pasado en otras veces. Dice: porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos. No sea que os halléis luchando contra Dios. Si en el Islam se considerara esto, no habría tantas muertes de judíos y de cristianos. Dirían: bueno, si vienen de Dios, no les vamos a tocar, ¿no? Pero en el Islam no pasa esto. No ha habido un Gamaliel, consejero de Mahoma. Entonces, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá, pero si es de Dios, no podréis destruirlos. No sea que os halléis luchando contra Dios. Efectivamente, nadie debería querer luchar contra Dios. Como cuando mataban a los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Contra quién luchaban? Contra Dios. Continuamos. Ellos aceptaron su consejo, gloria a Dios. Dios sabía que si envía a Gamaliel, ellos van a aceptar el consejo de Gamaliel. Y después de llamar a los apóstoles, los azotaron. Probablemente eran 39 azotes, que según la ley de Moisés se marcaba que no tenía que ser 40 para que el hermano no quede avergonzado. Después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Ya están desesperados. Segunda vez que les prohíben hablar en el nombre de Jesús, pero un ángel los saca. Y ahora Gamaliel dice: dejadlos. Aún así los azotan, por si acaso, a ver si aprenden la lección.
pero les dejan. Él dijo, dejadlos en paz. Dejadlos en paz. Ese es su consejo. Ellos lo aceptaron. Continuamos. Ellos pues salieron de la presencia del concilio, o sea, Pedro y Juan, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre, por el nombre del Rey de Reyes, por el nombre del que es el más alto, por el nombre de quien tiene el nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por ese nombre, sin el cual no hay salvación dada a los hombres, por ese nombre vale la pena padecer. Por ese nombre sí vale la pena padecer. Y encima, como Jesús dijo que cuando os persigan, en Lucas dijo, saltad de gozo, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Ahí tenéis consistencia. Continuamos. Y todos los días, en el templo y de casa en casa, no cesaban de predicar a Jesús como el Mesías, el Cristo. El versículo 37, por cierto, cuando se hablaba de Judas, el Galileo, y se refirió a un censo, aquí tengo las notas, que era el censo de Lucas 2, cuando el emperador César Augusto mandó a hacer el censo. O sea, Judas el Galileo, fundador de los celotes, era de esa época. Y aquí se nos dice de que todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Mesías. A pesar de los azotes, los apóstoles continuaron predicando y enseñando, encima con gozo. Ellos aparentemente extendieron su actividad del templo a los hogares. Maravilloso, hermano. Entonces aquí tenemos varios retos. Cuando sufres por causa de Cristo, ¿te regocijas? Santiago también dice que cuando estemos frente a alguna prueba, debemos gozarnos, porque vamos a crecer espiritualmente. Y otra cuestión, predicamos todos los días. De casa en casa, no necesariamente tienes que ir por las casas de los vecinos, pero predicas a la gente de tu entorno. Ellos lo hacían de casa en casa. Las casas eran diferentes, la cultura era diferente. Pero hay que seguir proclamando el Evangelio. Y ellos no cesaban de enseñar y de predicar a Jesús como el Cristo. Si yo pienso que todos los días en el templo y de casa en casa se predicaba el Evangelio y que eso se nos pone como ejemplo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque nosotros somos ahora la iglesia. Ahora ellos ya no están. Ellos nos han dejado las bases, nos han dejado el Nuevo Testamento, ahora nos toca a nosotros. Y cada uno de los que conocéis a Jesucristo y tenéis el Espíritu Santo, podéis y debéis ser testigos en su poder y llevar el nombre de Jesucristo. Dale al siguiente. Por lo tanto, Hechos 29, tu vida. Hechos tiene solo 28 capítulos, hermano. Pero la historia de la iglesia hoy continúa y hoy te toca a ti ser testigo de Jesucristo en el lugar donde Dios te ha puesto. Por lo tanto, primero busca a Dios, sé lleno del Espíritu Santo, estudia la palabra y sé testigo de Jesús. En esta semana, donde Dios te haya colocado, vive lo que crees. Que el Señor os bendiga.